Integrante. No. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Espero que les haya ido bien en la prueba, la mejor de las suertes. Bueno, nosotros ya nos conocemos del semestre pasado, ¿cierto? Y en esta oportunidad Felipe me ha invitado a realizar una clase asociada al diseño de epítopes, ¿cierto? Para la producción de anticuerpos policlonales. Comenzaremos en un instante. Ay, perdón. Voy a comenzar. Compartir pantalla. Bueno, antes de comenzar quisiera partir diciendo que creo que esta clase, ¿cierto? Y el desarrollo de esta actividad utilizando una herramienta como lo es la bioinformática, dentro de este contexto creo que resultaría ser un poco más sencillo, ya que tengo entendido que durante este semestre ustedes realizan el curso de introducción a la bioinformática, ¿cierto? O bioinformática actualmente. Por lo tanto, muchos de los temas de los que hablaré, como por ejemplo alineamiento múltiple, alineamiento de pares, métodos heurísticos, iterativos, matrices de sustitución, entre otros elementos, yo creo que son bastante más cercanos para ustedes en estos momentos que en años anteriores. Para comenzar, quisiera indicarles que el título de esta presentación es el uso de herramientas bioinformáticas para el diseño de epítopes utilizados en la producción de anticuerpos. Comenzar diciendo, y como ustedes probablemente ya lo saben, ¿cierto? Existen una gran cantidad de bases de datos que aglomeran una gran cantidad de información. Y esta información surgió mediante un avance tecnológico, ¿cierto? Posterior al proceso de secuenciación de Sanger, en donde en primera instancia fuimos capaces de poder secuenciar, valga la redundancia, perdón, una secuencia genética. Posteriormente y con el paso de los años, esto incrementó la cantidad de información disponible para los distintos laboratorios y se hizo urgente la necesidad de generar un sitio o un lugar el cual fuese capaz de contener toda esta información y al mismo tiempo hacerla accesible al resto de los investigadores en el mundo. Es por estas razones que existen diferentes bases de datos ubicadas en Europa, Estados Unidos, en Japón principalmente, las cuales contienen una gran cantidad de información a nivel genético, destacando en Europa el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, ¿cierto? El MBL, que está asociado al Instituto Informático Europeo, que es EBI. Por lo tanto, las siglas en realidad por las cuales ustedes puedan acceder a esta base de datos es MBL-EBI, mientras que en Estados Unidos tenemos el GenBank, que fue la primera base de datos de nucleótidos, la cual posteriormente se asoció a una base de datos muchísimo más grande perteneciente al Centro Nacional para la Información Biotecnológica, que es NCBA, la cual ustedes conocen hace muchísimo tiempo, ya que les permite realizar búsquedas de artículos de carácter científico, ¿cierto? Así como también identificar genomas, proteínas, etcétera. Para finalizar esta parte, mencionar que también existe otra gran base de datos perteneciente a Japón, denominada DDBJ, sin también dejar de lado otras bases de datos que involucran una serie de herramientas, tal como lo veremos hoy, como denominada EXPASY, que es suiza. Resulta importante que con el desarrollo de la tecnología, ¿cierto?, se hayan generado las ciencias ómicas, las cuales nos permiten analizar un gran número de moléculas que están participando en determinados procesos dentro de un organismo. Dentro de estas encontramos la genómica, la transcriptómica y la proteómica, que están asociadas al análisis de muchas moléculas de ADN, ARN y proteína, ¿cierto? Que es el dogma de la biología molecular. En donde, en palabras sencillas, tenemos al ADN, que sería la librería, ¿cierto? Que contiene la información, la cual a su vez, por un proceso de transcripción, se produce un ARN mensajero, que valga la redundancia, vienen a ser los mensajeros que posteriormente envían la información a los obreros o las proteínas, que son elementos efectores, las macromoléculas efectoras a nivel celular que conllevan a cabo un determinado proceso. Dentro de las genómicas, la genómica se caracteriza, ¿cierto?, por la secuenciación masiva del ADN, y con esto se ha logrado determinar que, por ejemplo, en humanos, de 1 a 2% del ADN genómico humano
es codificante y que el resto es conocido como DNA basura, o era hace un par de años conocido como ADN basura. Con los años se ha determinado que este DNA basura, ¿cierto?, es capaz de generar otras secuencias de un pequeño número de bases nitrogenadas, ¿cierto?, 25 pares de bases, 30 pares de bases que tienen otro tipo de, o están asociados a mecanismos de regulación transcripcional y de genes. Esto es sumamente importante. Por otra parte, tenemos la transcriptómica, la cual se caracteriza, valga la redundancia nuevamente, de análisis de múltiples ARN mensajeros, en donde principalmente tenemos un microchip, un RNA chip, en donde utilizamos cebadores, partidores o primers correspondientes a DNA, los cuales hibridan con una molécula de ARN y permiten la identificación, así como también la secuenciación de transcritos que nos permite identificar en la presencia de nuevas posibles proteínas. Finalmente, y no menos importante, tenemos la proteómica, la cual se caracteriza por el acoplamiento de distintas metodologías experimentales que permiten identificar una determinada secuencia, en donde podemos partir principalmente de una electroforesis bidimensional, la cual se caracteriza por la presencia de, o el uso en realidad, de un isoelectroenfoque, acoplado a una electroforesis convencional, en donde el resultado posteriormente es procesado y trabajado en espectrómetro de masas, en donde se determinan pequeñas secuencias peptídicas que luego son organizadas y ensambladas para identificar la secuencia de una proteína más grande. Y por otro lado, también el avance tecnológico es muy acoplado a lo que es proteína, ya que se utilizan herramientas o metodologías similares, espectrometría de masas, es la metabolómica, la cual nos permite determinar en un momento determinado, en un cierto momento o periodo de experimentación, la presencia de ciertos metabolitos que pueden actuar como sustrato para determinar reacciones enzimáticas o a su vez estar inhibiendo ciertos procesos celulares. ¿Ya? Y todo esto, o las ciencias ómicas en general, han generado una gran cantidad de información. Por lo tanto, se hace muy relevante el hecho de contener bases de datos que contengan esta información y a su vez nos permitan acceso. Es aquí donde la bioinformática, ¿cierto?, se ha transformado en una herramienta fundamental, ya que no solamente nos permite tener acceso a esta información, sino que trabajar e interpretar esta información para aquellos, por ejemplo, organismos donde no se posea evidencia científica. Ahora bien, para el tema que nos convoca el día de hoy, que es la producción de desarrollo de epítopes lineales, epítopes o epítopos lineales para la producción de anticuerpos policlonales, es importante recalcar los procesos, ¿cierto?, de exposición de estas pequeñas secuencias que son capaces de levantar una respuesta inmunitaria, es decir, activar el sistema inmunológico, en donde tenemos dos tipos de mecanismos principalmente, uno mediado por el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, el cual se encargará de exponer epítopos citosólicos, mediados principalmente por la actividad del proteasoma, ¿ya? Mientras que por otro lado también tenemos un tipo de mecanismo que es más bien para elementos o epítopos extracelulares endógenos y que se exponen en la superficie de la célula mediante el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Por lo tanto, este tipo de complejo no se encuentra presente en todos los tipos celulares, a diferencia del de tipo 1, ¿cierto? Y lo encontramos asociado a células presentadoras de antígenos, tales como las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, ¿ya? En donde, mediado por un proceso de fagocitosis, ¿cierto?, permite en algunos casos, sobre todo en macrófagos, la destrucción de bacterias o microorganismos, los cuales a su vez permiten la asociación de estos complejos medios de compatibilidad con estas pequeñas moléculas, las cuales son expuestas y reconocidas por los tipos celulares, generando o amplificando la respuesta inmunológica. Ahora bien, existen distintos tipos de epítopes lineales o epítopes discontinuos o conformacionales. La diferencia entre un epítope lineal y un discontinuo conformacional se encuentra en la consecución de los aminoácidos que son identificados. En un epítope lineal, estos son continuos, ¿ya? La secuencia es continua, parte desde el punto 1 o aminoácido 1 hasta el aminoácido 9 y todo ese segmento es reconocido por parte del anticuerpo. Mientras que en un epítope discontinuo conformacional, voy generando zonas, pequeños saltos, ¿cierto?, donde el anticuerpo no se asocia a mi epítope y al mismo tiempo estas secuencias que pueden llegar a ser más largas están
pueden a su vez estar asociadas a distintas formas secundarias de las proteínas o de los péptidos que pudiesen también facilitar el reconocimiento por parte del anticuerpo. Y dentro de un contexto quizás un poco más complejo, como anteriormente les decía, es bastante necesario recalcar la idea de que no existen para todos los organismos una batería de marcadores moleculares, tanto a nivel genético como a nivel proteico, que nos permitan caracterizar, identificar, así como también estudiar ciertas diferentes moléculas de interés que pudiesen o no presentarse en un determinado organismo. En nuestro contexto en particular, para los que trabajamos con el profesor Mercado, no tenemos en muchos casos la presencia de anticuerpos que nos permitan identificar ciertas moléculas. Por lo tanto, la bioinformática se ha vuelto una herramienta súper útil para nosotros, ya que nos permite identificar secuencias con capacidad antigénica que pudiesen actuar como epítopes y mediante un determinado protocolo lograr la producción de anticuerpos policlonales que a su vez son utilizados para la caracterización de estas proteínas y que dependiendo del tipo de diseño que nosotros realizamos, puede a su vez ser utilizado con distintos tipos de técnicas. Es importante destacar que, por ejemplo, en microscopía de fluorescencia, ¿cierto? Cuando utilizamos un anticuerpo, este anticuerpo interacciona con una proteína en su conformación nativa, así como también en una ELISA, donde tenemos que es una metodología cuantitativa para la identificación de proteínas, ¿cierto? En donde tenemos una conformación nativa de la proteína. A diferencia de lo que ocurre en un Western blot, en donde tenemos en realidad, una electroforesis en condiciones denaturantes, en donde tenemos una denaturación y linealización de la secuencia aminoácidica y por tanto una mayor facilidad de acceso para el anticuerpo generado. Por lo tanto, debemos considerar múltiples factores a la hora de construir o determinar un candidato epítope para que éste actúe como productor de anticuerpos policlonales. Entonces, en este pequeño diagrama que les muestro en la PPT, ustedes podrán ver un determinado número de pasos que son necesarios y que se deben considerar al momento de determinar un candidato epítope que finalmente será elaborado mediante síntesis química, perdón, y posteriormente se utilizará para la producción de anticuerpos. Para esto, el primer paso que ustedes deben de considerar es la secuencia de referencia o la obtención de su secuencia objetivo. Es decir, tener una proteína o una macromolécula de interés para ustedes y posteriormente identificar el lugar en el cual éste se encuentra, ya que una proteína citosólica y una proteína de membrana no van a compartir las mismas características estructurales. Posteriormente, lo que ustedes deben de realizar es, mediante la búsqueda en base de datos, la determinación de secuencias homólogas. Para esto, la herramienta más sencilla y ampliamente utilizada es BLAST, lo cual les permitirá determinar un gran número de secuencias, pongámosle 20, 30 secuencias, las cuales posteriormente sean utilizadas para la confección de un alineamiento múltiple, ¿ya? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de determinar regiones conservadas. ¿Y para qué esto es importante? Las regiones conservadas probablemente cumplan alguna función en particular. Si usted utiliza un anticuerpo, puede estar alterando esta función en la proteína, como al mismo tiempo la producción de anticuerpos a partir de secuencias que son altamente conservadas pudiese implicar un reconocimiento inespecífico en matrices más complejas donde usted tenga más de algún tipo celular o se enfrenta a situaciones donde tenga una muestra que contenga distintos tipos de material, ¿ya? Eso es sumamente importante. Por otro lado, la visualización de este alineamiento, ¿cierto? Puede ser llevado a cabo con distintas herramientas, como por ejemplo lo que sale escrito acá en la PPT, el programa YALView. Es un editor de alineamientos, el cual a su vez tiene predictores de estructuras secundarias que le podrían facilitar la interpretación de sus resultados. Cabe destacar, y es muy importante, que ClustalW es un alineamiento múltiple heurístico, a diferencia de otros iterativos como el MASCL, que es o el T-Coffee, que son ampliamente utilizados y de cierta forma son muchísimo más confiables a la hora de obtener resultados. Le comento que actualmente Clustal Omega, una variación de Clustal W, también utiliza una metodología o un algoritmo iterativo, y para esto, voy a salir un poco de la presentación,
les quiero mostrar que no necesariamente se requiere de tener, por ejemplo, en algunos casos, instalado Linux, sino que existen bases de datos, como ya les comentaba, en este caso MBL, el servidor europeo, el cual contiene una gran cantidad de algoritmos asociados al elemento múltiple. Tiene el Crustal Omega, el Emboscons, el Canine, el MAFT, que es un elemento múltiple basado en transformarte rápidas de Fourier, ¿cierto? Y una vez que usted ingrese a través del lanzador, usted puede colocar sus secuencias en un formato utilizado por estas páginas, que siendo el más sencillo el formato FASTA, cambiar algunos parámetros de ser necesarios y que usted también maneje, y posteriormente enviarlo, lo cual le permitirá obtener un elemento múltiple que usted a su vez podrá visualizar con el programa YALView. Por otro lado, una vez que ha determinado regiones conservadas las cuales pudiesen involucrar dificultades a la hora de identificar su proteína de interés, procederá a identificar epítopes candidatos. ¿Y cómo lo hace? A través de un programa de predicción de regiones antigénicas. Para esto está el grupo de inmunomedicina de la Universidad Complutense de Madrid, por eso sale UCM, les mostraré la página a continuación, el cual nos permitirá identificar, posibilidades de regiones antigénicas o posibles regiones antigénicas dentro de una determinada secuencia. Y finalmente, esta información será contrastada con un modelo tridimensional en lo posible de su proteína. Para esto, puedo utilizar un modelamiento por homología, ¿ya? Y este modelamiento por homología puede ser manual o automático. La página que está descrita aquí, o el Protein Model Portal, implica una serie de servidores web que construyen ellos el modelo tridimensional y se lo envían a su correo. Usted solamente debe tener un visualizador como Rasmol, PyMol o Quimera, siendo el Rasmol un visualizador bastante básico y por lo mismo al mismo tiempo bastante complejo de manejar. PyMol es un visualizador de nivel intermedio que contiene una gran cantidad de herramientas, y Quimera es un poco más intuitivo y más sencillo de utilizar. Y esta información obtenida desde la predicción de la región antigénica, así como también del análisis del elemento múltiple mediante regiones conservadas, en conjunto con la proyección tridimensional de su proteína y el poder localizar y situar en un contexto, ¿cierto? Esta secuencia de candidatos le permitirán en primera instancia proponer posibles epítopes candidatos, los cuales sean utilizados para la producción de anticuerpos policlonales. A modo de ejemplo, les comentaré lo que hice con algunas de las proteínas de mi tesis. Como bien les comentaba, en peces no tenemos anticuerpos, por lo tanto, uno de los primeros desafíos fue la confección de anticuerpos policlonales que nos permitiesen identificar las moléculas de interés. En mi caso, yo trabajaba con la vía del receptor interferón gamma, la vía de interferón gamma. Por lo tanto, necesitaba anticuerpos para los dos receptores. El receptor 1, que es el de unión a la proteína, y el receptor 2, que es una proteína adaptativa. Y tenemos las dos secuencias. Yo trabajaré en el ejemplo que les mostraré ahora solamente con el receptor 1. En primera instancia, y debido a que son un receptor heterodimérico, el cual interactúa con el homodímero interferón gamma, lo primero que quería establecer eran aquellas regiones o segmentos que no tuviesen continuidad en una u otra molécula, debido a que existen aminoácidos con características fisicoquímicas similares que pudiesen estar asociados o que le pueden permitir adoptar una cierta forma, la cual dificultaría el reconocimiento por parte del anticuerpo. En este alineamiento de pares, utilizando una matriz de sustitución local, más que global, tenemos la siguiente simbología. Una línea recta implica aminoácidos idénticos, dos puntos, aminoácidos similares, un punto aminoácido distinto y un guión, el gap o espacio, lo que implica que no hay forma de alinear, ¿ya? Así como también tenemos que interferón gamma R1 tiene 368 residuos aminoácidos, mientras que interferón gamma R2 solamente posee 289. Es decir, ya hay una diferencia a nivel de secuencia primaria, lo cual nos pudiese
nos entrega información de que existirán a primera vista, ¿cierto? Segmentos que no lograrán, perdón, alinearse entre una y otra proteína. Y son esos segmentos a los cuales tendremos que apuntar, y son segmentos de interés para determinar posibles candidatos antigénicos. Entonces, en las líneas rojas, que se ven aquí abajo, de las ustedes podrán observar segmentos que no fueron alineados entre una y otra proteína. Esta es la primera etapa que se considera que no necesariamente usted debe realizar para confeccionar epítopes candidatos, pero en este caso, y en un contexto de conformación de un receptor heterodimérico, yo consideré para la confección de mis anticuerpos. Posteriormente, y como ya les mostré, es cierto, se utilizan las páginas de predicción de antígenos, en donde el resultado es el siguiente, se muestra una gráfica, y sobre la gráfica ustedes verán unas líneas plomas horizontales, las cuales nos muestran los segmentos que corresponderían a posibles candidatos antigénicos. Así como también, esta nos entrega una tabla en donde en la columna central tendrá la secuencia completa de los aminoácidos que están involucrados, en este posible epítope candidato, así como también la posición de inicio y la posición de término de todas las secuencias posibles. Pero llegado a este punto nos debemos de preguntar si otras modificaciones o nuestra proteína de interés, ¿cierto?, presenta modificaciones que pudiesen alterar el reconocimiento mediante un anticuerpo. Para esto es necesario complementar esta información con una base de datos que ustedes ya conocen, y que es UniProt. Pero no cualquier UniProt, UniProt KB. ¿Por qué UniProt KB? Porque en UniProt KB tenemos un conjunto de secuencias que han sido curadas y se destacan por esta viñeta o estrella de color amarillo. ¿Y qué implica que la secuencia ha sido curada? Que ha sido revisada y anotada a mano. Es decir, hubo una persona que manualmente revisó cada uno de los aminoácidos de la secuencia, y eso implica un cierto nivel de confianza, ya que no fue un proceso automático, ¿ya? Aún a pesar de esto, la gran mayoría de las secuencias contenidas en esta base de datos corresponden a secuencias que se encuentran curadas. Posteriormente, usted al utilizar o identificar una proteína de interés, ¿cierto? En este caso, utilizar la de humano más que la de trucha, para mostrarles algunas cosas, es que en primera instancia ya es importante identificar si es que esta ha sido revisada o curada, y en una segunda instancia el estado de anotación. Y muy importante, por lo menos para mí, es que exista como mínimo evidencia a nivel de transcrito para la proteína de interés. Si existe un transcrito, cabe la posibilidad de que exista una proteína, ¿ya? Es muchísimo mejor cuando hay evidencia a nivel proteico, pero en la gran mayoría de los casos solamente tenemos inferencia por homología, o son resultados provistos por análisis bioinformáticos, lo cual no nos asegura que esa proteína realmente exista. Y esta información o el estado de anotación puede ser asociada a las publicaciones que ustedes vean al costado izquierdo, en donde podrán encontrar aquellos trabajos, ¿cierto?, en los cuales esta secuencia fue utilizada. Por otra parte, y sumamente importante, es que existe un apartado que se denomina modificación post-traduccional y procesamiento. Como ustedes bien sabrán, las proteínas de membrana poseen un péptido señal. Y en este caso, para la proteína de humano, del receptor interferón gamma 1, tenemos un péptido señal que va desde la posición 1 hasta la posición 17. Por lo tanto, si nosotros no consideramos eso a la hora de desarrollar nuestro anticuerpo, podríamos seleccionar uno de los segmentos externos correspondiente al extremo aminoterminal, el cual se disocia de nuestra proteína y probablemente se degrada rápidamente. Por otra parte, existe la presencia, y se han caracterizado, la presencia de algunas glicosilaciones. Las glicosilaciones son modificaciones post-traduccionales que pueden alterar la movilidad electroforética, ¿cierto?, de la proteína en un gel de electroforesis, pero al mismo tiempo dificultar el reconocimiento si no se diseña un péptido que contenga esta misma modificación. Y esto es sumamente importante porque existen aminoácidos utilizados para la síntesis química de péptidos que sí contienen modificaciones, pero no contienen todas las modificaciones que, por ejemplo, pudiesen presentar una proteína en la célula. Entre ellas, sumodilaciones, ubiquitinaciones, metilaciones, acetilaciones, glicosilaciones, fosforilaciones. Y a su vez,
el costo asociado a estos aminoácidos es mucho mayor que el costo para aquellos aminoácidos que no presentan una modificación post-traduccional. Por lo tanto, debemos de considerar la presencia de estas modificaciones a partir de una secuencia que ha sido curada y que tenga evidencia a nivel de proteína, la cual nosotros contrastaremos con la información descrita para nuestra proteína de interés, que no ha sido muy estudiada, pero que sí puede presentar cierta homología con estas proteínas estudiadas, ¿cierto? Y que se vislumbra en el alineamiento múltiple. Por otra parte, debemos de considerar la presencia, en este caso, la formación de puentes disulfuro. ¿Y por qué esto es importante? Porque los puentes disulfuro en conformación nativa, no están reducidos. Por lo tanto, facilitan la formación de la estructura. En cambio, en el desarrollo de un Western blot, ¿cierto? En condiciones antinaturantes, estos puentes disulfuro probablemente estén reducidos, alterando la estructura de la proteína, facilitando a su vez la interacción o el reconocimiento por parte de un anticuerpo, lo cual no ocurriría en condiciones nativas en el caso de microscopía de fluorescencia. Entonces, tenemos modificaciones aminoácidicas que deben ser consideradas. Y no solamente se encuentra esta de acá, sino que también tenemos fosforilaciones presentes en distintos residuos y que pueden cumplir un rol, ¿cierto?, en los mecanismos de señalización de la proteína, pero que nos pudiesen dificultar el trabajo a la hora de seleccionar una secuencia de péptido candidato a epítope. A su vez, y en algunos casos, no en todos los casos, pero en proteínas de membrana, usted deberá de considerar la presencia de hélices transmembrana, ¿ya? Y para eso, dentro de este mismo apartado, encontrará información referente a los segmentos o posibles segmentos transmembranas que pudiese o no tener su proteína, los cuales también deberán contrastar con el alineamiento y las secuencias entregadas por el predictor de epítopes candidatos. Y aún más, este tipo de páginas o este tipo de bases de datos nos entrega información acerca de la presencia de estructuras tridimensionales, las cuales son sumamente necesarias para la confección de un modelo manual, en el caso de que usted quiera desarrollar un modelo manual, o bien le facilitará el trabajo a la hora de identificar posibles candidatos o templados, más bien, a la hora de construir un modelo online. ¿Ya? Existen algunos programas en los cuales usted puede adicionar su templado, mientras que en otros no, sino que lo hacen desde cero. Las principales desventajas de trabajar con un modelo online es que probablemente usted no lo pueda modificar ni alterar, mientras que en un modelamiento manual usted puede modificar su secuencia y, por ejemplo, solamente modelar segmentos que a usted le parezcan de interés, así como también adicionar la presencia de puentes disulfuro, que en algunos programas o servidores online porque en algunos programas o servidores online esta posibilidad no existe. Entonces, tenemos que, una vez que hemos realizado un elemento múltiple para detectar secuencias o regiones conservadas que pudiesen interferir en el reconocimiento, así como también una vez utilizado el programa de predicción de epítopes, debemos contrastar esta información con lo existente en base de datos que nos puedan conllevar a la identificación de modificaciones posttraduccionales, así como también de péptidos señales y, por último, la presencia de cisteínas, entre otros elementos como las hélices transmembranas para las proteínas acopladas a membrana celular o a membranas de algunos organelos. Con toda esta información, nosotros procedemos a analizar los resultados y, tomando en consideración lo anteriormente mencionado, nosotros procedemos a identificar segmentos que pudiesen o no actuar como posibles péptidos. En este caso, por interferón gamma R1 tendrán 4 secuencias que pudiesen o no ser buenos péptidos, y interferón gamma R2 tenemos 3 secuencias. Ahora bien, para la producción de anticuerpos policlonales, y lo que se ha visto en el laboratorio es que un número mínimo de confección de epítopes debe ser de 3 hacia arriba, y la secuencia ya de esta, o la longitud de esta secuencia, debe ser entre 12 y 15 aminoácidos. Como ustedes podrán ver, en el primer candidato para interferón gamma R1 tenemos desde la secuencia aminoácidica o el número de aminoácidos 88 hasta el 133, es decir, un gran número de residuos aminoácidicos. Por lo tanto, nosotros en ese contexto lo que deberíamos hacer es seleccionar ciertas regiones con mayor probabilidad que faciliten la confección y la síntesis química, de que el uso de aminoácidos
gran tamaño o mientras más largo a su vez sea el péptido sintetizado, ¿ya? Más compleja, más dificultará, perdón, la confección o la síntesis química de este péptido. Y es súper interesante. Debemos considerar otro factor más, el número de residuos aminoácidos que se ven asociados a la confección del péptido. Pero al mismo tiempo nosotros podemos modificar esta secuencia y promover un incremento en este número mediante la adición de cisteínas en los extremos. Al tener cisteínas en los extremos en condiciones oxidantes, podemos facilitar la formación de estructuras poliméricas de nuestro péptido. Entonces, nuestro péptido puede contener muy pocos residuos aminoácidos, pero luego de un proceso de oxidación, este puede crecer muchísimo más. Y finalmente, otro factor que deberán considerar o se debe considerar a la hora de construir un péptido es la polaridad del mismo. Y en realidad es la solubilidad. ¿Qué tan soluble es? Si posee un alto número de aminoácidos cargados, ¿cierto? Como ustedes bien sabrán, probablemente esa secuencia aminoácidica no presenta una estructura determinada. ¿Ya? No puede, en hélices alfa no hay presencia de continua de aminoácidos cargados, ¿ciertos? Por lo general, estos se sitúan en los extremos de una hélice alfa. En hebras beta se priorizan otro tipo de aminoácidos que poseen un grupo R menos voluminoso, entre otras características que poseen las estructuras secundarias de las proteínas que también debemos utilizar a la hora de definir qué posible secuencia puede ser un candidato. Con esto les quiero decir que es sumamente importante y es característico de estos péptidos que aquellos que se utilizan como epítopes candidatos poseen una estructura azarosa o una ausencia de estructura, la cual se denomina random coil. ¿Ya? ¿Y cómo podemos identificar estas regiones sin tener una estructura tridimensional? Para eso utilizamos distintos programas presentes en la web, en donde, volver a utilizar el navegador, tenemos Expasy.org, que actualmente ha cambiado un poco la visualización o el formato de su página web, haciéndolo un poco más amigable como era antes. Ustedes, si hacen clic acá en proteína proteomas y posteriormente se van a otras fuentes, podrán identificar la presencia de acá, ProtParam, y posteriormente ir acá e identificar parámetros de su secuencia, parámetros físicos que pueden ser necesarios o relevantes de su secuencia, como el porcentaje de cantidad de aminoácidos polares, apolares, el punto eléctrico teórico, la composición aminoácidica, así como atómica, entre otros elementos que le pudiesen facilitar de cierta manera a nivel de secuencia primaria características de esta proteína, así como también, y finalmente, siendo mucho más importante que ProtParam, se encuentra ProtScale, la cual contiene una gran cantidad de herramientas. Dentro de estas, y siguiendo el contexto anterior, en nuestro ejemplo, nosotros utilizamos el gráfico para determinar segmentos hidrofóbicos, ya que este es este que está acá, que es de Kite and Doolittle, así como también utilizamos el porcentaje de residuos accesibles y el promedio, perdón, de flexibilidad. Los gráficos obtenidos los iremos viendo a continuación, y para nuestra secuencia de interés, en el ejemplo anteriormente mencionado para el receptor 1 interferón gamma, con sus 389 aminoácidos, esto es lo que se obtiene al ingresar la secuencia en este tipo de programas. Obtendremos un gráfico en donde lo que prioriza es la identificación de segmentos hidrofóbicos. Por lo tanto, aquellos pics situados hacia arriba corresponderán a un segmento de la secuencia aminoácidica altamente hidrofóbico, a diferencia de los pics que están apuntando hacia abajo, los cuales tendrán el comportamiento contrario, es decir, segmentos altamente hidrofílicos. Y si son segmentos hidrofílicos, quiere decir que poseen un determinado número de aminoácidos polares, al mismo tiempo están asociados a regiones que están más expuestas en la proteína. Es decir, pueden ser estructuras de random coil. Por otro lado, como ya les mencionaba, evaluamos el porcentaje de residuos accesibles. Aquellas regiones o segmentos dentro de la secuencia aminoácidica donde tengamos residuos aminoácidos con una gran cantidad de movimiento, o al mismo tiempo que posean características polares que le permitan situarse en las zonas externas de la proteína, en esta forma globular, ¿cierto? Y que al mismo tiempo pudiesen o no estar asociadas a estructuras de random coil. Y podemos ver la presencia de distintos peaks. Y finalmente, el promedio de flexibilidad.
El promedio de flexibilidad que está asociado, ¿cierto?, al movimiento que poseen el grupo R dentro de un aminoácido, y aquellos peaks más altos corresponderán a estos segmentos donde yo podré tener mayor flexibilidad y al mismo tiempo una mayor flexibilidad, un mayor acceso, y están asociadas a la presencia de estructuras RAM que pueden estar en contacto con el agua, es decir, que están más expuestas, y el desarrollo de un anticuerpo en esos segmentos, ¿cierto?, favorece la identificación mediante distintos tipos de técnicas, inmunofluorescencia, Western blot y ELISA. Así como también habrán podido notar que estas características, y no en todos los aminoácidos, o la presencia de estructura random coil, es más notoria en los extremos, carboxilo y amino de una proteína, ¿ya? Y en consideración, tomando todos estos elementos, ustedes pueden proceder a analizar cada uno de estos resultados. Con respecto al aminoácido hidrofóbico, se puede obtener una conclusión a través del gráfico de Kite and Doolittle, así como también a través del porcentaje de accesibilidad, el porcentaje de flexibilidad, y esto en conjunto a todo lo anteriormente mencionado, en conjunto se puede llegar a proponer lo siguiente. En rojo, ustedes lo que tienen son las secuencias de interés. Como les comentaba, mínimo 3 es un número, es el número que nosotros utilizamos para generar anticuerpos policlonales, y en este caso se diseñó un modelo tridimensional de receptor 1 de interferón gamma utilizando servidores online, y como podrían ustedes ver, existe una baja definición en cuanto a lo que son estructuras secundarias. Logramos ver alguna hebra, o lo que pudiesen ver un segmento que contiene un gran número de hebras beta, así como también la presencia de algunas hélices alfa, pero principalmente predomina la estructura random coil. Y esto se debe a que es una proteína de membrana. Las proteínas de membrana presentan una gran complejidad a la hora de cristalizarse y de generar estructuras tridimensionales mediante cristalografía de rayos X. Por lo tanto, los templados existentes en la red por lo general predominan para el segmento extracelular de la proteína y no para el segmento intracelular, y menos aún para el segmento transmembrana. Por lo tanto, como resultado, lo que nosotros obtenemos es un fideo de gran tamaño. Al modelarlo manualmente y solamente con el segmento extracelular de la proteína, logré obtener un diseño muchísimo más definido, y principalmente mis péptidos se sitúan en el extremo extracelular, que son estos de acá, y mientras que este de acá está en el extremo intracelular. Lo interesante de esto es notar de que los péptidos candidatos corresponden a secuencias que en su mayoría son random coil. Por lo tanto, pudiesen llegar a producir anticuerpos que pueden ser utilizados, que podrían ser utilizados en distintos tipos de estrategias de identificación de macromoléculas. Y lo que muestro aquí abajo es un espectrómetro de masas, ya que una vez que se realiza la síntesis química de estos péptidos, posteriormente debemos identificar la pureza del mismo mediante cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, en donde predominantemente y en lo posible deberíamos solamente observar un solo pic. Si observamos más de un solo pic, debemos comenzar la purificación de nuestra proteína, perdón, de nuestra secuencia peptídica, y posteriormente esta es pasada por la espectroscopía de masa, en donde en la gran mayoría de los casos esperaríamos obtener un pic más elevado para el peso molecular que nosotros estimábamos de nuestro péptido. Si este pic fuese menor a este, quiere decir que esta especie de acá predomina por sobre esta otra, y no logramos un buen rendimiento en la síntesis química, y deberíamos comenzar la purificación, en donde probablemente nos quedaremos con una baja cantidad de nuestro péptido, y eso podría dificultar nuestro trabajo. En este caso en particular, predomina la especie que a nosotros nos era de interés. Por lo tanto, las purificaciones posteriores fueron menos laboriosas. Y finalmente, una vez que se obtienen los péptidos, estos son pasados por un proceso metodológico que conlleva el trabajo con animales durante aproximadamente 2 meses, y finalmente es probado con muestras de tejido. En este caso, lo que yo tengo a la izquierda es una electroforesis teñida con azul de Kumasi. Tenemos el patrón de peso molecular a la izquierda, tenemos riñón cefálico en el carril central, en donde, a diferencia de lo que ocurre en el último carril, donde tenemos un cultivo celular primario de riñón cefálico, era una muestra de la cual yo desconocía completamente la cantidad de proteínas que tenía, y adicioné una muestra similar o un volumen similar a lo que tenía
de cultivo celular, lo cual generó, como ustedes pueden observar, un chorreo de la imagen, pero aún así es posible identificar una gran cantidad de bandas, es decir, tanto el tejido como el cultivo celular poseen distintas proteínas. Y posteriormente, luego de un proceso de Western blot, nosotros obtuvimos eh, el marcaje, o la aparición, más que el marcaje, la aparición de una banda entre 37 y 50 kilodalton. Nuestra proteína de interés, que es interferón gamma R1, pesa aproximadamente 39 a 40 kilodaltons y puede poseer modificaciones post-traduccionales que a su vez podrían alterar la movilidad electroforética, por lo tanto obtener un peso cercano al, al real es bastante alentador. Lo interesante en este caso es que las bandas que están hacia abajo pueden deberse a pequeños fragmentos, una degradación del mismo receptor en ciertas condiciones, ya que esta muestra corresponde a una muestra de tejido y era de un pez que había sido tratado con interferón gamma. Al estar estimulado se puede promover y hay rutas celulares que involucran la degradación de los receptores. Y a su vez también tenemos una banda un poco más elevada, no es la que está ahí arriba, esta que está acá, este es el frente corrida, esta banda que está acá, que podría implicar la presencia de interferón gamma R1, pero la pregunta es, ¿con qué? Y como ustedes bien saben, o podrían saber, que en condiciones denaturantes, ¿cierto? Utilizamos SDS, así como también betamercapto, para disrumpir la estructura tridimensional de la proteína. Pero el SDS cuando interactúa con la proteína no lo hace de forma, perdón, en una relación uno a uno, sino que lo hace a través de la formación de conglomerados. Por lo tanto, no se obtiene una completa linealización de la proteína, sino que esta es por segmentos. Se pierde la estructura tridimensional, pero no es una linealización completa, y al mismo tiempo estos son procesos dinámicos. Por lo tanto, existe una variación también en el peso y podríamos llegar eventualmente a observar dentro de un gel en condiciones denaturantes la presencia de aglomerados proteicos, ¿ya? Y en este caso, esa banda que está arriba podría llegar a ser, por el peso molecular, corresponder al receptor heterodimérico R1-R2 en presencia de R1-R2, que es el receptor completo, o cómo interactúan al fin y al cabo con el homodímero de interferón gamma. Entonces, en resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que la bioinformática se transformó en una herramienta o en una gran herramienta que nos permite desarrollar en este contexto. ¿Me dan un segundo? No he vuelto. Entonces, se puede utilizar la informática para la confección de estos anticuerpos policlonales que pueden llegar a ser utilizados para la identificación y así también caracterización de macromoléculas en organismos no tan comunes o no tan ampliamente utilizados en ciencia, ¿cierto? Pero que nos permitan eh, realizar algunas comparaciones quizás con organismos modelos que son más utilizados y que para esto se requiere de un gran trabajo, no es un trabajo que pueda llegar, que se pueda llegar a realizar de un día para otro. Requiere de bastante tiempo de identificación, sobre todo en la conformación de un modelo tridimensional. Eso sí que lleva bastante tiempo. En resumidas cuentas, les quiero indicar de que la confección de un anticuerpo policlonal desde que comenzamos con la identificación de la secuencia de referencia hasta la obtención del anticuerpo y posteriormente que éste sea probado en una muestra de tejido de nuestro interés, pueden llegar a pasar entre 3 a 4 meses de trabajo. Y de un harto trabajo que puede dar o generar como resultado, ¿cierto? Un anticuerpo que reconozca demasiadas secuencias, y eso son las características de los anticuerpos policlonales más que los monoclonales, ¿cierto? Y que no nos sea útil. Son 3 a 4 meses larguísimos de trabajo que podrían eh, haberse lanzado a la basura si es que nosotros no consideramos ciertos elementos a la hora de confeccionar un buen o de desarrollar en realidad un buen candidato epítope. Y es por eso que en este diagrama hace falta, por ejemplo, lo que yo les explicaba con el sello de Expacy,
lo que les mostré, así como también lo que les mostré con el servidor de Uniprot. Y dentro de eso también podrán encontrar en distintos servidores online predictores de modificaciones post-traduccionales, identifiquen fosforilaciones, identifiquen glicosilaciones, N-glicosilaciones, así como también otros tipos de modificaciones que también les permitan, a su vez, si es que su proteína no presenta alguna secuencia ya reportada y curada en alguna base de datos, ¿cierto? A obtener información que ustedes puedan utilizar a la hora de confeccionar su epítope. Bueno, con eso damos por terminado la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar.